Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 22 y la promesa o el consejo lo encontraremos en el Salmo 45, versículo 6. Dice la Escritura, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El salmista, y siguiendo lo que estábamos hablando ayer sobre que Dios es el dueño de este mundo, ahora el salmista nos viene hablando del trono de Dios y del reino de justicia. Lo primero que tenemos que observar aquí es que el salmista declara que el trono de Dios es eterno, que el trono de Dios es para siempre. Lo mismo que hablábamos ayer. Dios está en control de todo. Dios es el dueño de este mundo y Él está en control de todo. Él está en su trono. Muchas veces la Biblia, y nosotros también a veces tendemos a pensar así, pintan a Dios que está sentado en su trono. Y hace unos días atrás les explicaba que cuando se presentaba a Dios o a Jesús sentado, o a alguna figura, sí, alguna figura bíblicas sentado, por lo general, yo me atrevería a decir que un 90%, para dejar un margen de error, uh, está refiriéndose al acto de juzgar, el acto de llevar a cabo un juicio. Y cuando está hablando aquí de que Dios está en su trono, está hablando de un juicio. Y el trono de Dios es para siempre, porque Dios es eterno. Y el juicio de Dios se va a llevar a cabo con o sin nosotros. Dios va a llevar el juicio. Pero lo importante aquí es que Dios es un Dios justo. Eso es lo mejor, que la justicia de Dios no es la justicia humana. La justicia humana que se ha corrompido en muchos países, por ejemplo en mi país, que últimamente la justicia no existe. No existe la justicia en mi país, en Colombia. La justicia, uh, se han olvidado lo que es la justicia. La justicia no existe. O como dicen en mi país, allí en Colombia, dicen que la justicia es para el de Ruana, es decir, para el campesino, para el pobre, pero para los ricos nunca hay justicia. Así que el trono de Dios sí es justo. Y justicia simplemente es atribuir a cada quien lo que le corresponde. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Así que aquí el salmista nos está hablando. Primero, que el trono de Dios es eterno. Y eso es lo importante para nosotros, que nosotros creemos en un Dios que es eterno, en un Dios que es el dueño de todo el universo, en un Dios que es el dueño de este mundo, en un Dios que lleva el destino de este mundo, es el Dios que permite a dónde se va este mundo y es el Dios que está dispuesto a rescatar a sus hijos porque le pertenecen. Y ese Dios se sienta en un trono para llevar un juicio. Y su justicia siempre, y perdona la redundancia, su justicia es justa. La justicia es el cetro del reino de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7 nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, hablando aquí el salmista. Así que la lección que yo extraigo para mí y que quiero compartir contigo es que debemos confiar plena y ciegamente en ese Dios de justicia, porque Dios nos va a hacer justicia a nosotros también. No sé si lo he dicho aquí en las meditaciones que hemos estado teniendo, pero el último juicio de Dios, el juicio final, no es para los salvos. El juicio final es para los impíos. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya el juicio de los justos ha sido llevado a cabo y el dictamen ha sido, o la sentencia ha sido dictaminada más bien. Y el dictamen es que tú eres salvo o tú eres salva. ¿Por qué? Porque Jesús viene por ti. Cuando nosotros nos levantemos de las tumbas, aquellos que hayamos muerto, para recibir al Señor en el aire. Y los 144,000 que están vivos para cuando Cristo venga por segunda vez y sean transformados, ese grupo, ese grupo de redimidos, unos muertos resucitados y otros vivos transformados, ese grupo de redimidos ya
va a haber sido juzgado previamente y Jesús viene por ellos porque ya el dictamen fue que ellos son salvos y se van para el cielo con Jesús. Así que el juicio final, tú y yo no debemos de temer al juicio final, porque el juicio final es para los impíos, a menos que tú seas un impío o una impía, pues sí debes tener miedo al juicio final, porque vas a estar en ese juicio siendo juzgado para perdición eterna. Pero los salvos en Cristo ya habrán sido juzgados y cuando Jesús venga, Él se los va a llevar al cielo. Es decir, que nosotros ni siquiera tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En esta vida es que nosotros estamos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Es en esta vida, con tus actos, con tus acciones, todo eso. La primera acción, el primer acto que te va a salvar, aunque nosotros los cristianos siempre decimos que no creemos en la salvación por obras, pero muchas veces lo he explicado aquí en mis meditaciones. Sí somos salvos por obras, pero no como nosotros entendemos las obras, porque nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, son los méritos de Jesús, pero tenemos que obrar. ¿Cómo obramos? Simplemente levantándonos de la silla donde estamos, yendo a recoger el regalo de la gracia que Dios nos ha dado, que es la salvación en Jesús. Tú tienes que obrar porque tú tienes que aceptar a Jesús, tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Jesús, tienes que bautizarte, tienes que comenzar a orar, tienes que comenzar a estudiar la Biblia. Eso es obrar, pero esas obras son diferentes a tus propios méritos. Estas obras de las que yo te hablo, obrar en esa manera, es obrar en el Espíritu Santo porque ya estás aceptando una vida diferente a la que tú tienes. Eso es obrar. Por lo general nosotros los cristianos confundimos las obras y siempre nos guiamos es por lo que decía Martín Lutero. Pero recordemos que Martín Lutero estaba peleando era contra las obras de la Iglesia Católica. Martín Lutero luchaba por las indulgencias, que porque entonces tú ibas, ponerte un ejemplo, tú ibas a donde el sacerdote católico y entonces le decías, oye, ¿me puedes vender una indulgencia? El sacerdote te decía, sí, claro, te vale $100. Ok, comprabas esa indulgencia y te ibas y con esa indulgencia ya podías pecar porque con la indulgencia ya encontrabas perdón para tu pecado. Y Martín Lutero luchaba contra eso. Lutero luchaba contra las personas, por ejemplo, también que se golpeaban y se lastimaban a sí mismas para el perdón de pecados. No sé si alguna vez han visto en los viacrucis católicos personas que pagan penitencias y que se van de rodillas caminando 1 kilómetro o haciendo un montón de cosas. Martín Lutero luchaba contra eso, contra las indulgencias, contra las penitencias, porque ese tipo de obras no salvan a nadie. Lo que nos salva fue lo que hizo Jesús desde el Getsemaní hasta la cruz. Eso es lo que nos salva a nosotros, la obra de Jesús. Pero hay una obra diferente que sí tenemos que hacer. Lo acabo de decir. Arrepentirnos, ir a Jesús, aceptarlo, bautizarnos, nacer de nuevo, comenzar a caminar con Él, comenzar a estudiar la Biblia para conocer mejor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aceptar el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida para que comience a crear en nosotros la santidad, cambiar nuestra vida totalmente, darle un vuelco total. Eso también es obrar, pero son obras diferentes. Podríamos llamarlo la obra del Espíritu Santo, no obras humanas. Pero también hay que obrar, porque Jesús dice en el libro de Apocalipsis que Él va a venir y va a venir y va a traer su galardón. Y también dice que Jesús va a venir y va a dar a cada quien lo que le corresponde. Si nosotros decimos que las obras no tienen nada que ver en la salvación, estamos mintiendo. Las obras sí tienen que ver, porque en el libro de la vida, que es donde se escriben tus actos, ahí va a aparecer lo que tú hiciste y lo que no. Y en el libro de la vida no va a aparecer simplemente, dijo que aceptó a Jesús y ya, no. Ahí van a aparecer muchas cosas de tu vida, porque en el libro de la vida va a ser como un diario donde se va a escribir todo lo que tú haces y lo que dices. Recuerda que el mismo Jesús dice que incluso vamos a ser juzgados por lo que decimos. Dice que vamos a ser juzgados
por no hacer el bien, porque dice que también pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso también es pecado. No solo violar los 10 mandamientos, no solo violar la ley, sino que sabiendo hacer el bien no lo hacemos. Eso también es pecado. Así que cuando sea el juicio de Dios, cuando los libros sean abiertos y se juzgue lo que hiciste en tu vida, lo que estás haciendo ahora, y diga ahí al lado de tu nombre, diga Alfonsito Pérez, por poner un nombre, o va a usar mi nombre mejor, Jan Molina, dijo que aceptó a Jesús, pero nunca cambió su vida. Dijo que aceptó a Jesús, pero seguía tomando alcohol, seguía fumando o seguía viendo pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca cambió. Entonces, por más que haya dicho que aceptó a Jesús y por más que haya dicho y por más que se haya bautizado, su vida nunca cambió. Esa persona no puede ser salvo. Así de simple. Las obras sí tienen que ver. En el juicio final, en el juicio más bien, porque hay diferentes etapas del juicio, Jesús va a dar a cada quien lo que le corresponde. Lo dice claramente, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que la invitación que yo te hago es, camina con Dios, vive al lado de Dios, que tu vida gire en torno a Dios y confía en Dios, confía en la justicia de Dios. Si tú has sido un hijo de acuerdo a los requerimientos de Dios, no tienes por qué temer al juicio. Pero si tú has sido todo lo contrario, has sido un impío, entonces sí tienes que tener miedo, porque no vas a ser salvo. Sé justo, y justo es caminar con Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan, porque el reino de Dios es justicia y ningún injusto entrará al reino de Dios. Te invito a ser justo cada día y recuerda, justo es caminar con Dios, porque cuando tú caminas con Dios, tu vida se transforma. Cuando tú caminas con Dios, te conviertes en una persona justa porque el Espíritu Santo te va a mostrar qué es justo y qué no. Te va a mostrar qué hacer y qué no hacer, qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Es el Espíritu Santo, pero solo lo puedes hacer si caminas con Jesús, si caminas con Dios diariamente. Y puedes preguntarme, ¿y cómo camino con Dios? Recuerda, leyendo la Biblia diariamente, pero no leyéndola por leerla, estudiarla, analizarla y luego orando, compartiendo con Dios, hablando con Dios como con un amigo. Vas a ver que cuando hagas esas dos cosas, tu vida va a cambiar, porque vas a caminar con Dios. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa, un nuevo consejo. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.